Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Hoy estamos en el episodio número 24 y este es bastante particular, este episodio, ya te vas a enterar por qué. Lo llamamos Aferrados a la Piedra y voy a presentar a mis alumnas y colegas María José Adelinet y Gise Correa. ¿Cómo andan? Muy bien, Vero, buen día, ¿qué tal? Hola Vero, hola Majo, buen día a todos. Cuánta seriedad, digo. Este episodio Sí. empezó, vamos a contar un poquito cómo surge este episodio, ¿sí? Nos juntamos, como siempre, cuando concluimos nuestro curso del Salto a la Independencia, armamos reunión de equipo con todos los exalumnos y se armó, la verdad, que un re lindo encuentro y surgió la idea de poder grabar esto. Así que acá estamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aferrarnos a la piedra? ¿Cómo surge este episodio? Bueno, esto surgió porque estábamos hablando precisamente de experiencias laborales que tuvimos cuando estábamos en relación de dependencia, o por ahí también lo que vemos que surgen cuando tenemos entrevistas, o en mi caso, por ejemplo, yo que hago eh, capacitaciones y charlas con candidatos, ¿no? Para dar ese cambio de trabajo y demás. Y surge mucho el tema de que a veces cuesta soltar algo que nos hace mal, ¿no? Un trabajo por ahí en un ambiente que no es el mejor para uno y así todo como que cuesta hacer ese cambio y pensar y buscar otro trabajo. Sí, ¿Por que a qué? veces no son solo el ambiente laboral, sino también son las tareas, la cantidad de tiempos que pasamos con ese trabajo, las relaciones que creamos ahí. Entonces es como que a veces son un montón de factores, o mismo las metas o los retos que nos ofrecen esos trabajos, las motivaciones que nos generan o las frustraciones y donde nos vemos atrapados ahí y no podemos salir, ¿no? Esto es como ver qué es lo que no. Primero es como que habría que darle forma a qué no nos gusta de ese trabajo, de esa piedra, para poder empezar a como a vislumbrar un camino, un horizonte para ver para dónde podemos salir, porque siempre podemos salir de algún lugar. Muchas veces el horizonte está como diríamos borroso o empastado, ¿no? Bueno, ¿quién me va a tomar a esta edad? ¿Qué voy a hacer si me voy de acá? En otro lugar te van a tratar lo mismo y tengo que empezar de cero. Digo, muchas veces cuando miramos el horizonte terminamos reforzando el lugar en donde no nos queremos quedar, ¿no? Como si no Ujú. habría posibilidades o alternativas. ¿Qué otras cosas han escuchado ustedes por experiencia propias o con conversaciones con candidatos que buscan empleos, em, que refuerzan la idea de quedarse en ese lugar? Yo algo que Primero, escucho mucho eh, y que no me deja de sorprender cuando lo escucho es la falsa zona de confort, digo yo, ¿no? Porque es como, me dicen, no, porque bueno, ya estoy acá, ya conozco al grupo, bueno, estoy, o sea, como, es como un sometimiento permitido, ¿no? Y es como que no hay posibilidad de que en otro lado puedas estar mejor, es como que, bueno, estoy acá y digo la falsa zona de confort porque en realidad no estás cómodo, no es que es un lugar que a vos te haga bien. Y más en tantas horas de trabajo, y a veces uno se va quedando, ¿no? Y pasan días, años, y después ya es bueno, pero ya tengo la antigüedad. Entonces es como que van buscando cosas para aferrarse a la piedra y cada vez cuesta más soltarlo, ¿no? Es como que y hay veces que yo creo que al principio uno no se da cuenta y lo va transitando y después cuando te das cuenta, muchas veces no haces nada tampoco para cambiarlo y te seguís quedando y bueno, y otros obviamente dan el salto, ¿no? Pero creo que es eso. sí, las situaciones económicas también te ayudan a aferrarte a un trabajo, de decir, no, porque este trabajo me da como, me permite como pagar determinadas cosas, entonces eso también hace que uno permanezca en determinado trabajo, porque se cree que no va a conseguir algo mejor. Pero creo que hay transiciones para conseguirlo. Por ejemplo, hacer esto de la preparación que nosotros hicimos del salto de la independencia. Entonces, eh, permanecer en esta falsa zona de confort, que sea una transición a otro camino,
que te permita tomarlo como esta zona de confort, un salto a otra cosa. Pero para eso tenemos que desarrollar determinadas habilidades, competencias que sabemos que las tenemos y saber qué es lo que queremos, ¿no? A veces, Que esto, lo que tenemos, no es lo que queremos. a veces me he encontrado haciendo coaching con personas que están disconformes con lo que tienen, ¿no? Y dicen, y yo me quiero ir de acá. Ok, Ujú, pero es muy complicado irte de acá. ¿Por qué es complicado? ¿Y por qué no conseguís trabajo? Ok, ¿buscaste? No todavía. ujú, ¿No? Entonces aparece como el anhelo, pero en la acción la acción no acompaña ese deseo o eso que se dice que se quiere. Porque a veces cuando seguimos escarbando, digo, habrá que ver si de verdad uno está tan comprometido en querer irse como dice, ujú. ¿no? Bueno, No, y lo que también trae la zona. agarrarse de las cuestiones externas, ¿no? Porque a veces es más fácil como, bueno, pasar algo por que no tiene que ver con uno y en realidad somos decisiones. O sea, a mí me ha pasado mucho por ahí en trabajos de personas que en realidad también encima después suman a la toxicidad de la relación laboral, ¿no? Porque estás inconforme, no te gusta, pero tampoco te vas y traspasás eso al equipo de trabajo, a todos, es como que cada vez se hace todo más denso y, y creo que en realidad llega un punto que el único responsable de que te esté pasando eso sos vos, o sea, y esto es lo que decía Vero, ¿no? O sea, realmente te querés ir y si te querés ir, estás tomando acción sobre eso, eh, porque si no, o sea, quédate, pero no digas nada, porque no decidiendo estás decidiendo también. Ujú. Es que la zona de confort trae eso, como una, no empezar la acción, no tomar acción, ¿no? Y uno cuando se queja tendría que preguntarse ahí, esto que tiene que ver conmigo, digamos, en vez de poner la queja fuera, hacerla como más interna, más subjetiva la queja y decir, bueno, a ver, ¿de qué me estoy quejando? Hay algo que no me gusta, pero está bien, no lo puedo cambiar externamente, entonces, ¿qué hago yo para cambiar esto, digamos? ¿Qué creen que se esconde detrás de este refuerzo de seguir aferrándonos a la piedra? Porque el concepto de piedra, si pensáramos en un río, a veces puede ser un gran salvavidas y otras veces, si la piedra se desprende, puede ser un gran ancla que te hunde. Entonces, ¿cuáles creen que pueden ser las situaciones por detrás de este aferrarse a la piedra y por qué alguien no lo suelta? Yo creo que la piedra, como te decía Vero, la piedra, si uno a veces tiene miedo a lo social, a frustrarse, a sentir que socialmente uno tiene que tener un trabajo, cumplir determinadas horas, porque hemos sido como educados para eso, para trabajar 9 horas, para no disfrutar, porque el trabajo es un sacrificio. En cambio, creo que estas generaciones nuevas traen como, están un poco más desconstruidos con eso. Entonces, bueno, creo que se está produciendo un viraje en cuanto a esto de que el trabajo ya no es viajar 2 horas, nosotros que vivimos acá en Capital, ¿no? De zona sur acá a capital. Entonces, eso se está, desde la pandemia se está empezando a deconstruir un poco. Entonces, un poco miedo a lo social, porque el trabajar 3, 4, 5 horas está mal visto, y un poco a la frustración personal, ¿no? A sentirse uno como que falló, pero quizás por esto mismo desde lo social, porque quizás uno esté haciendo lo mismo. A mí me pasa que a veces trabajo 4 o 5 horas y, y bueno, y para la gente no trabajo, entonces es un poco el mito que viene desde afuera, digamos. Antes yo como esto, ¿no? Desde lo personal, como psicóloga y siendo, cobrando honorarios súper bajos, trabajando para obras sociales, tendría que trabajar 10 12 horas. eh, y bueno, hasta que me di cuenta de que eso no era, pero me costó un montón también tomar la decisión de no trabajar más con obras sociales y de llevar esto de que estar en mi zona de confort, porque los pacientes me venían, porque yo estaba en una cartilla, y bueno, uno se tiene que preparar como para dar ese salto, ¿no? También tiene que ver con esto, con las motivaciones internas, de descubrir qué quiere cada uno, con esto de la queja. Bueno, está bien, yo me estoy quejando, pero ¿qué tengo que ver con todo esto? ¿Por qué elijo esto?
¿qué hago para cambiar esto? Y esa piedra a mí me anclaba, digamos, era como lo que a mí me hacía sentir segura, digamos. Cobraba a los 90 días, 180, pero bueno, tenía esa plata. Y bueno, ahora meterme como en la incertidumbre y todo eso genera como un estrés, quizás más que el que tenía cuando no lo cobraba rápidamente. Pero creo que es un estrés que es más saludable, digamos. Y también lo que cuenta acá son las herramientas con las que tiene cada uno. Y que yo creo que todos tenemos las herramientas para afrontar el desafío, la incertidumbre, pero hay que saber instrumentarlas. Entonces, hay que saber cómo potenciar y las habilidades de cada uno, porque todos tenemos habilidades, entonces tenemos que saber prepararnos para eso también, para salir de la zona de confort. Em, Desarrollar esas habilidades, que no es fácil, pero es posible. Yo creo que algo que juega mucho en contra también es el entorno, ¿no? Y la situación, porque obviamente es muy personal eso de la situación que se encuentre cada uno. Pero a veces pasa que, no sé, vos decís, bueno, voy a cambiar de trabajo o voy a ver, pero ¿cómo vas a cambiar ese trabajo? Hace tanto que estás, Ujú. te da la prepaga, cobras el primer día hábil, como que, o sea, ¿con qué nos tenemos que conformar, no? Es como que vos decís, y entre que uno tiene incertidumbres, miedos, dudas, y más que el entorno te lleva a eso también, es como que tenés que combatir un montón, ¿no? Y a veces uno está preparado, toma las riendas y lo hace, y otras veces es como que decís, bueno, y seguís ahí y te seguís frustrando, porque para mí la frustración pasa quedándote en realidad, y es como que el día a día se hace cada vez una carga, una carga, una carga, pero como que no lo podés tampoco expresar con tu entorno, y entonces es como que te queda todo por dentro y ahí a veces pasa que hasta uno se termina enfermando y va como cada vez más grande, ¿no? Porque es algo que no lo puedes frenar con el pasar del tiempo. Así como existen los refuerzos sociales, ¿no? Que te dicen, bueno, pero ¿cómo te vas a ir? Quédate ahí, tenés este beneficio, hace 10 años que estás, y la antigüedad, las vacaciones, etcétera, etcétera. También hay algo que es un refuerzo interno que tiene que ver un poco con el lugar que ocupa el trabajo en la vida de uno. Digo, Ujú. uno decirse, soy empleado de tal empresa, construye una identidad. ¿Qué voy a Sí, hacer de mí si dejo de ser empleado de? Entonces un digo, sentido de pertenencia. exacto, un sentido de pertenencia, tenés un lugar, ¿no? Y saltar pareciera como que al abismo en ya no voy a ser empleado de tal marca o ya no voy a pertenecer a este segmento social, etcétera. Y pensaba esto, ¿no? Pensaba la transición que hablábamos recién en tres tiempos. Un primer tiempo en donde la paso mal y no me estoy dando cuenta. Un segundo tiempo donde ya me empecé a percatar que quiero otra cosa y aparecen los peros, las excusas, los anclajes, ¿no? Empiezo a ver de qué están reforzados mis no. Y un tercer tiempo donde pego el salto. El problema es que muchas veces se piensa el salto a un cambio de trabajo, a la independencia, a lo que fuera, pasando del tiempo uno al tiempo 3 sin haber pasado por un tiempo de transición. Y esto es lo que genera mucho vértigo. Es como tirarte de un avión sin un paracaídas. Entonces digo, me parece súper importante trabajar mucho las transiciones personales, las transiciones mentales, las conversaciones que tenemos, porque muchas veces reforzamos el miedo cuando seguimos conversando con gente que no ha dado esas transiciones. Entonces las personas son nuestros interlocutores, nos van a hablar desde sus miedos y sus experiencias, y muchas veces vamos a extrapolar los miedos de otros a los propios. En cambio, cuando empezamos a abrir conversaciones con otro tipo de personas que ya hicieron o que ya están donde nosotros queremos, empezamos a ver otras posibilidades. Lo que yo les quiero preguntar a ustedes es si recuerdan alguna anécdota personal en que se hayan aferrado a una piedra y cómo hicieron para salir de ahí. Yo creo que todos en algún momento nos aferramos a una. Eh, si bien tengo una personal, me gustaría contar una que me pasó en una mentoría que tuvo un final feliz y pasó por estas transiciones, esto que vos decís. Eh, que bueno, primero era una chica que vino a hablar conmigo y bueno, me decía esto, ¿no? De que como que ella quería, pero no sabía cómo y a la vez se sentía que estaba
en esa zona de confort, ¿no? Que después, bueno, hablando con ella y tratándolo, nos dimos cuenta y se lo pudo demostrar, digamos, que de confort no tenía absolutamente nada. Y a ella le había surgido una posibilidad de entrar en una empresa muy reconocida, pero inicialmente era por un poco menos de sueldo de lo que estaba actualmente, y también empezaba por consultora, ¿no? Que por ahí se habitúa mucho en lo que son grandes empresas, de que, bueno, hasta que seas planta fija tenés como un periodo. Y bueno, y cuando ella me cuenta, por eso dije yo del tema de las relaciones que tenemos con el entorno, le pasó que hasta la madre le dijo, o sea, no lo hagas, y era como, tenía una posibilidad de que salga bien, digamos, ¿no? Obviamente el riesgo está y puede salir bien como puede salir mal, pero si uno lo va trabajando desde el inicio, y bueno, hasta que finalmente decidió, porque ya lo hablamos y era hasta un tema de salud, por eso digo que impacta en muchos aspectos, o sea, es algo que en algún momento algo tenés que hacer y tratarlo, porque si no te hace mal ya en otras cuestiones, ¿no? Y bueno, ella sentía como el cargo de la familia, de que era el trabajo fijo, bueno, y se mandó. Y hoy está firmando para hacer planta permanente en la empresa esta grande que yo digo, ¿no? Y esto de que vos decís de las transiciones está bueno porque en un momento también uno se tiene que reconocer, ¿no? Y ver de que es capaz, porque llega un momento que el lugar donde estás y que te hace mal, hasta te hace sentir inferior. Es como, no, yo no puedo, esto que dijo Vero, ¿no? Si salgo de acá, ¿qué hago? Y tenía un re potencial que en otro lugar, tratándola bien, mejor, o dándole otras opciones, ¿no? Las amplía mucho más, inclusive desde donde estaba, ¿no? Porque ya le pasaba en un momento que hasta ella dudaba de su propio potencial, y es tremendo eso. Y bueno, lo pudo demostrar en otro lugar, y bueno, en pocos meses logró, ¿no? Y cuando ella me comenta, yo le digo, ¿no? Que lo bueno que es de que uno se anime a correr sus propios riesgos, porque a veces el entorno, y esto también me pasó a mí o a cualquiera de nosotros, también con el salto de la independencia, ¿no? Cuando hablamos con Vero, eh, el entorno que es el que te quiere, no es que lo dice por algo malo, ¿no? O sea, o por envidia, que por ahí en otras circunstancias puede pasar también. Pero es alguien que te quiere y te dice que no, o sea, que no lo hagas por los miedos propios, y uno tiene que enfrentar eso y hacerse cargo de lo suyo, y que la frustración o el triunfo sea de uno, ¿no? Y yo creo que pasa siempre por eso. Eh, bueno, y tuvo el final feliz que justo se está concretando hoy, pero creo que eso es súper importante de valorarse uno y de enfrentarlo solo, ¿no? Porque en realidad es tu vida, es tu experiencia, y mira a dónde puedes llegar. Bien. A mí me ha pasado, yo antes de armar este episodio pensaba alguna anécdota que a mí me haya pasado donde me aferré a alguna piedra. Generalmente suelo soltar bastante rápido las piedras, pero como toda decisión lleva su tiempo. Y me acuerdo que una de mis primeras empresas, cuando fui a negociar mis honorarios, yo estaba con el modelo mental de la clínica, de cobrar 2,50, de que cobro barato porque si no, no me van a contratar. Y desde este esquema mental empecé a trabajar en esta empresa. Cuando pasaron los años y mi expertise aumentó con la formación, con la experiencia, y uno se empieza a dar cuenta que lo que tiene para dar en esa empresa ya está llegando como a su punto cúlmine, ¿no? Porque ya no te genera los mismos desafíos o estás queriendo buscar otras cosas que no estás encontrando ahí. Era una pyme familiar donde había un excelente clima laboral y se había armado un recontra lindo trabajo. O sea, se habían forjado muy lindas relaciones y muchos desafíos, pero yo sentí internamente que ya estaba queriendo otra cosa, como quien dice, como dicen, pidiendo pista, ¿no? Y sabía que en esta empresa no la iba a encontrar. Cuando estoy en este punto 2, donde me doy cuenta, pero todavía la idea no madura del todo, voy a hablar con el CEO de la empresa y a plantearle que tenía otro tipo de necesidades y que creía que también necesitaba actualizar mis honorarios al mercado porque habían quedado bastante desfasados. Cuestión que, como a veces es bastante habitual, me dijeron que no era posible y me dieron un aumento muy pequeño, cosa que aumentó mi insatisfacción,
porque yo sabía que el aporte de valor era demasiado grande en comparación con el aumento que había obtenido. Y por un tiempo más sostuve esta relación, hasta que la idea terminó de madurar, ¿no? Y en ese momento donde la idea madura es donde uno ya se siente con más fuerza para soltar la piedra. Lo importante, me parece, es no aferrarse, sino empezar a transicionar ese tránsito, o sea, ese salto, para que no sea un salto de fe, como yo digo que fue mi primer salto a la independencia, ¿no? Que no sea un salto al abismo, que sea un salto premeditado, que sea un paso a paso, que tenga un plan, o al menos algunos planes, en caso de que las cosas no salgan como espero. Cuando uno suelta la piedra, suele pasar frecuentemente que lo que llega es aún mejor, más desafiante y a la altura de tus posibilidades actuales. ¿Pero por qué? Porque vos también ya estás mucho más fuerte psíquicamente, emocionalmente, con herramientas para decir, ahora sí puedo ir por un desafío mayor. Entonces te animás al riesgo. Lo importante es saber que no terminamos con esta decisión. Digo, todo el tiempo a lo largo de la vida tomamos distintas decisiones, porque quizás lo que hoy nos parece que fue un terrible salto, en 3 años se va a presentar otro nuevo desafío y también voy a volver a transitar por este mismo esquema. Y porque estamos en constante evolución también, ¿no? Es como esto que vos decís de pedir pista, o sea, pero lo que está bueno es hacerlo en pensamiento de crecimiento y no que sea por dolor, ¿no? O sea, porque te pese. Eh, y yo creo que algo principal es primero identificar que es una piedra, ¿no? Porque a veces es como que uno está ahí y no lo llega a percibir y entonces es como el primer paso ese de poder identificarlo. Ujú. Y también está bueno esta pregunta, ¿no? Porque quizás en los primeros tiempos donde empieza a aparecer la disconformidad, donde yo ya no me siento cómodo, donde yo me quiero ir, el primer Mm, enojo se deposita fuera, ¿no? Lo que el otro me hace hacer, lo que el otro me dijo, la empresa en la que como un trabajo, lugar de víctima. claro, deposito la frustración afuera, hasta que en un segundo tiempo puedo empezar a preguntarme, ok, ¿y si esto me frustra tanto? ¿Qué hago yo ahí? Ujú, ¿No? Esto que hablamos, ¿por qué sigo sosteniendo este lugar? ¿Qué tengo ujú. que hacer para poder salir de ahí? ¿Cuál sería esta transición, este primer paso que me es posible? Para ir finalizando, si tuviéramos que darle alguna sugerencia a alguien de que nos esté escuchando, que se siente identificado con todo esto que hablamos, ¿qué le dirían? ¿Cómo poder hacer estas transiciones para dejar de seguir aferrándose a la piedra? Yo creo que lo primero es dejar de echar culpa al exterior y nada más, ¿no? O sea, uno identifica el problema y después decide qué hacer con él. Es como, no sé, por ejemplo, si tu problema es que no te gusta de la filosofía de los dueños, o sea, los dueños no van a cambiar. O sea, es la empresa así y ya está. Entonces, ¿qué tenés que hacer? O te quedás o te vas. No hay muchas opciones eh, muchas veces, ¿no? En este tipo de cambios y pensamientos. Porque a veces lo que uno hace también es como que lo va generando cada vez más, ¿no? O sea, no se mueve, pero va aumentando la queja, y hay cosas que realmente no se pueden cambiar, o hay empresas que no están dispuestas a cambiarlo, no le interesa, o lo que sea que pase, ¿no? Eh, entonces yo creo que primero sería eso, como aprender a tomar la rienda de la situación. Y yo siempre digo que es como, es un trabajo, ¿no? O sea, no lo podemos vivir tan de esa manera de no poder soltar. O sea, no sé, a mí me ha pasado de que yo me he ido llorando de un lugar, o sea, triste por dejarlo, y yo sabía que era una piedra, pero igual me fui llorando, triste. Eh, pero bueno, después uno también entiende que hay que hacerlo y que es necesario y poner en la balanza las Ujú, cuestiones. Y claro. no quedarse solo con cuestiones básicas que hoy en día no sé, pero me deposita el último día hábil. O sea, salgamos de la pecera y vayamos al mar, que hay un montón de cosas para poder seguir descubriendo. Yo creo eso, que hay que, mientras uno está en un ambiente laboral que no le gusta, empezar a buscar, hay un montón de páginas como para empezar a buscar trabajo si uno quiere seguir en relación de dependencia.
O mismo si uno quiere comenzar con su propio proyecto, ver qué es lo que le gusta, qué sé yo. Mientras tanto, esto de la transición, ¿no? Hay muchos negocios hoy por hoy virtuales o de manera remota que están generando ganancias. Entonces, como que empezar a generar algo desde ese punto o buscar trabajar menos horas hasta que aparezca lo que realmente más o menos se puede acomodar a lo que uno está buscando y transformar eso que estamos viviendo como sufrimiento, como desde que somos chicos, ¿no? En algo lúdico, hasta tanto salir de ese ambiente em, tóxico, digamos, sea ambiente, sea relaciones con otras personas, ya sea es la piedra, el nombre que le quieran poner que a cada uno le molesta. Y bueno, ver cómo uno encara esta transición y para poder dar el salto. Y lo importante también es saber que cuando estamos en este tiempo 2, este tiempo en donde me estoy dando cuenta que hay cosas que necesito que sean distintas, pero todavía no cae la idea, no termino de estar seguro, no me animo a dar el salto, estar en transición ya es estar en proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Sí, Entonces, a veces uno quiere apurar los tiempos de maduración de una decisión y la maduración cae por sí misma, ¿no? Es como el fruto que cae del árbol. Tiene un tiempo de gestación. Uno no pasa de 0 a 100, de dejar un trabajo que odia a renunciar de la noche a la mañana. Algo se estuvo gestando detrás de eso, excepto que lo estemos haciendo desde el enojo y desde el impulso. Pero si lo queremos hacer desde otro lado, a conciencia, con transición, de una forma que no nos afecte tan fuertemente, poder crear un fondo de emergencia para nuestra transición, poder crear redes con los contactos que tenemos, poder, como decíamos, buscar qué opciones tenemos en el mercado. Y si el mercado no me da las opciones, ¿cómo yo me puedo generar un lugar propio con lo que sé? Porque estoy seguro que cada uno desde su conocimiento puede hacer su aporte al mundo de algo que el otro está necesitando. Y eso también es poner en valor lo propio. pero Yo ahí creo que estamos es, hablando mucho de la acción, digamos. Hay que ponerse en acción y no permanecer en la queja, en esta disconformidad. Entonces creo que el primer paso es esto, ¿no? Ya sea hablarlo con esto, ¿no? Con saber qué interlocutor tenemos enfrente, porque esto puede ser tanto condenatorio desde el exterior como también que nos alienten. Entonces es importante saber qué toma y saber a quién tenemos enfrente también, a quién le estamos contando las cosas. sí, y Porque es hablándolo primordial. podemos aliviar las angustias. Sí, sí sé. No, aunque lo que decía era esto que dice Vero del 0 al 100, que a veces pasa, y yo creo que precisamente lo que hay que trabajar es para que eso no suceda, ¿no? No colapsar, o sea, en el momento que yo me doy cuenta que no estoy cómoda en el lugar, ir trabajándolo y haciéndolo, porque hay veces que pasa eso, ¿no? Que después cae la última gota, reventás, y por lo general termina perdiendo uno mismo en esas reacciones y vas, renunciás, o sea, todo mal, y quizás yo siempre digo que siempre hay que irse bien de los lugares donde uno trabaja, ¿no? Porque también llega un punto en el que está bien, puede ser que algo externo te haga mal, no te guste y demás, pero si pasa un cierto tiempo y vos seguís ahí, también formás parte, ¿no? Con tu Ujú. decisión de quedarte, como pasa en cualquier relación, o sea, si una relación con tu pareja también, o sea, si seguís, al principio sos víctima, pero después también es como, bueno, vos seguís alimentando eso y después, ¿no? Se torna cada vez más complejo. Entonces, yo creo que hacerlo por impulso no va y justamente hacer este recorrido, que si cuando uno ya ve y se alerta y se está dando cuenta o el entorno también a veces te hace ver eso, es como, estás todo el día enojada, venís del trabajo y venís mal, mal predispuesto, que sucede, que no querés hablar con nadie y demás. Entonces es como que ahí uno también se tiene que ir alertando y diciendo, che, pará, o sea, sí, algo pasa. O gente que va del trabajo a la casa y cuenta todos los problemas del trabajo y no puede soltar eso. Y llega un momento que hasta no sé, tu marido odia a tu jefe por las cosas que te pasan, y es como que, y si seguís, y seguís, y seguís, es como que en un momento por ahí podés pasar de 0 a 100 y no está bueno, ¿no?
Yo creo que hay un tiempo en el que uno puede decir, bueno, muchas gracias, hasta acá llegué, irse bien, y buscar otra cosa, porque quizás es algo que simplemente a vos no te sirva y a otras personas sí, porque por ahí en ese mismo lugar vos otras personas ves bien y no les pasa lo mismo, ¿no? Ujú. Ahora, para ir cerrando, ¿no? Quizás alguien nos esté escuchando y diga, empatizo con esta idea, quiero ponerme en contacto con dónde las encuentra. ¿Dónde te encuentran, José? Yo soy psicóloga y además tengo una consultora que se llama Tiempo de Soluciones. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tenés algún Instagram, algo para Sí, compartir? tengo Instagram que se llama Tiempo de Soluciones RRHH. ¿Gise? Si no por mi nombre, María José Adelinet, y ahí aparezco en las redes. Bien, bueno, yo soy licenciada en Recursos Humanos y estoy en la consultora de GPS. Nos pueden encontrar en Instagram, en GPS-Recursos Humanos, o en LinkedIn también GPS Recursos Humanos, o en mi LinkedIn, Gisela Correa, para lo que necesiten, ahí estamos. Bueno, una vez más, muchas gracias por ayudarme a poder seguir transmitiendo este mensaje y seguir abriendo cabezas y expandiendo y mostrando que existen otras posibilidades porque nosotras ya hemos transitado esto y cada vez vamos a hacer más. Así que nos estamos encontrando en la próxima.